Abran su palabra, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esto es lo que Jesús dijo. Esto que acabamos de leer, lo que él dijo, lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. No hay otro más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Amén. Es Jesús hablando, ¿no es cierto? Hablando su verdad. Es Jesús diciéndonos, esto es así. Al leer las Escrituras, si nosotros vamos de tapa a tapa de la Biblia, se puede apreciar que hay muchos grandes hombres en la palabra y muchas grandes mujeres, ojo. Y se puede apreciar que otros grandes hombres tuvieron experiencias con Dios que son realmente asombrosas. Muchos de ellos hicieron hazañas en contra, por ejemplo, de las enfermedades. Muchos de ellos se levantaron y fueron tremendamente usados por Dios para traer sanidad a las personas. Así que vemos a muchos que han sido así, muchos que han sido usados, muchos que han hecho hazañas en contra de las enfermedades. Otros se pararon frente a las tormentas, e incluso algunos ante la muerte, y levantaron gente de la muerte. Hubo quien hizo caer fuego del cielo. Otros pararon hambrunas, y hasta hubo uno que le habló a un valle de huesos secos, y estos se convirtieron en un ejército viviente. Otros establecieron y dispusieron reyes. Pusieron reyes y los bajaron. En realidad los depusieron. Dirigieron ejércitos. Incluso hicieron declaraciones que cambiaron el curso de la historia. Esa clase de hombres, sus historias están relatadas aquí en la Biblia. Sin embargo, fue Juan el Bautista el que llamó la atención de los cielos. Él que no hizo nada de esas cosas. Él que no fue espectacular en ministrar sanidades. Él que no fue espectacular en ninguna de este tipo de cosas. Él llamó la atención de los cielos. Al punto que Jesús dijo lo que dijo. Como ningún otro profeta, llegó a ser conocido como el más grande nacido de una mujer. Él no depuso reyes, él no estableció reyes, no estableció presidentes, no depuso presidentes. No le habló a un valle de huesos secos para que recibieran vida. No detuvo enfermedades ni oró para que bajara fuego del cielo. Pero sin embargo, a los ojos de Dios, fue el profeta más grande nacido de mujer. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, entiéndame. Posiblemente nosotros nos dejamos, ¿no es cierto?, obnubilar por los fuegos artificiales. Posiblemente nosotros, porque tenemos una escala de valores y una escala de apreciación de cierto tipo de cosas. ¡Wow! Hizo llover, por supuesto, hizo llover fuego del cielo. Ese fue Isaías, ¿recuerdan? O Elías, perdón, Elías. Y entonces uno dice, ¡wow! ¡Wow! No, es ¡wow, wow, wow, wow! ¡Qué tremendo! Pero Dios dice, más que ese, es este otro, que no hizo nada de aquello. Oye, Pablo que levantó, ¿no es cierto? Pablo que oró por los enfermos, Pedro que levantaba, que sus sombra se daba. Juan, ¿qué tal metal? ¿Cómo te queda el ojo después de ello? Porque lo que pasa es que nosotros somos muy aquí reaccionamos de una manera muy emotiva y poco espiritual. Y no identificamos realmente, ¿no es cierto?, las cosas como las mira Dios.
Y Él nos dio su espíritu por eso, para que nosotros pudiésemos ver las cosas como Dios las mira. Y para que podamos opinar como Él opina. ¿Hay alguien que diga amén? Caso contrario, nuestro cristianismo es un cristianismo de un nivel más soso, un nivel más light, si usted quiere, un nivel aguado, y no un cristianismo lleno de verdad y de victoria. ¡Qué tremendo! Nos está mostrando aquí, Jesús mismo nos está diciendo, no ha habido ningún otro, a pesar de que, ¿sabe qué? Se levantaron, hicieron caer fuego del cielo, sanaron enfermos, pararon tormentas, levantaron hasta muertos, pero no hay ninguno que sea más grande que Juan el Bautista. Y justo, Juan el Bautista no hizo nada de ello. Parece contradictorio. Para nuestra pobre, estrecha manera de razonar, contradictorio. Porque todos estarían llevando, a ver, vamos a votar, ¿quién sería el más capo? ¿Quién sería el mejor? ¿Quién sería el que depuso presidentes? ¿El que depuso reyes? Sí, ese. No, esa es tu mirada de hombre. ¿Dónde está tu mirada espiritual? ¿Tú qué te dices, hijo de Dios? ¿Tú qué dices tener el Espíritu Santo que te guía y te lleva a toda verdad? No estarías cometiendo esa clase de errores. Pero aquí te dicen, ¿no es cierto? La palabra te dice muy claro. Tú estás mirando otras cosas. Pero dice Dios, Juan el Bautista fue el más grande profeta nacido de mujer. ¿Tendrá o no tendrá razón? ¿Qué dicen ustedes? Wow. Fue Juan el que llamó la atención de los cielos como ningún otro profeta. Llegó a ser conocido como el más grande nacido de mujer. Entonces, aquí tiene que surgir una pregunta. Quien quiera conocer las cosas de manera más profunda, necesita hacerse preguntas en su vida. Quien quiera conocer las Escrituras no solo tiene que agarrar la Biblia, tiene que agarrar, ¿no es cierto?, otro tipo de temas para complementar todo lo que dice aquí. ¿Qué es lo que hacía diferente a Juan? Esa es la pregunta obvia que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios dice que Él es el más grande? ¿Qué es lo que Él hacía? ¿Qué es lo que Él tenía? ¿Qué lo hacía tan especial para convertirse tan grande? A Él y a su ministerio. Y es increíble. El Evangelio de Juan Marcos, y por si acaso no me estoy equivocando, porque ese es su verdadero nombre, Juan Marcos, lo que comúnmente conocemos como el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan Marcos hace una exposición acerca del ministerio de Juan el Bautista y lo plantea como el cumplimiento de una palabra profética dada por Isaías. Amén. Y lo dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta cita usted la puede encontrar en Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Qué interesante. Así que en el Evangelio de Marcos, al principio del Evangelio, nos está diciendo el alcance del ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito para el cual Juan el Bautista fue nacido y para el cual fue equipado? Para el cual estaba él destinado. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? Aquí esto está espectacular, pues. Porque dice, como está escrito en Isaías. Yo quisiera saber de qué apóstol de este tiempo hay algo escrito en algún lugar.
Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Aquí hemos de entender algo que es una verdad impresionante. Juan el Bautista tuvo un nivel de gracia inusual sobre su vida. ¿Por qué? Porque él pudo reconocer al Mesías sin haber nacido. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Juan el Bautista tuvo un nivel de gracia en su vida inusual. Él, el Juan, sin haber nacido Juan, estando en el vientre de su madre, pudo reconocer la presencia de Dios sin siquiera haber nacido. ¿No le parece algo espectacular? ¡Wow! Hay gente que ha nacido, que tiene 40, 50 años en el Evangelio y hasta hoy día no puede discernir la presencia de Dios. Pero ni siquiera tuvo que nacer. Estando en el vientre de su madre en calidad de feto, reconoció la presencia de Dios. ¡Wow! Entonces ya empezamos a ver, ¿no es cierto?, lo que hacía diferente. Había algo de parte de Dios sobre él, y ese algo se llama gracia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Luego vamos a ver a él, a este Juan, viviendo delante de Dios, llevando sobre sí una alta responsabilidad. Él tenía que preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero junto con ello, así con esa tremenda responsabilidad, había un nivel, no sé si ilimitado, pero puedo arriesgarme a decir extraordinario, de gracia sobre su vida. Porque la tarea que se le había encomendado era inmensa. No era cualquier tarea. Esto nos tiene que poner a pensar que muchas de las cosas no son por virtud propia. Muchas de las cosas que uno hace en la vida tienen que ver con aquello a lo que Dios nos ha preparado, con lo que Dios, el camino que Dios ha preparado para muchos de nosotros, para el propósito que tiene. En el caso de este varón en particular, había un propósito en su vida. Y ese propósito está manifiesto. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Entonces las cosas que le va a tocar hacer, ¿no es cierto?, son particularmente especiales. Pero óigame, ¿sabe qué? Así de especiales como son las cosas que tienen que hacer, de igual manera es la provisión de Dios especial para lo que Él tiene que hacer. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Juan no anduvo como pavo, no, sacando pecho y yo esperando la lisonja de la gente. Juan anduvo humilde, callado. No soy digno de estar delante de Él. Señor, que yo mengüe para que Jesús crezca. Escuche sus palabras, escúchelo al propio Juan en la palabra, lo que él hacía y lo que él decía. Mire el corazón humilde del siervo que está seguro que la gloria es exclusivamente de Dios. Escúcheme, la gloria es de Dios, punto. Alábele al que vive. Relata la Biblia que estando María embarazada de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, su parienta. Por si acaso, muchos dicen su prima, no, su parienta. No especifica qué tipo de, si es prima, no es prima, no, su parienta. Parienta de repente al estilo del oriente boliviano, ¿no? Que se emparentan todos uno con otros. Bueno, su parienta. También ella estaba embarazada. Y ella estaba embarazada de Juan. Y ella tenía una característica, porque su embarazo se había dado en su vejez. Porque su esposo, Zacarías, y ella no habían tenido hijos. Y ella se embarazó en su vejez. Acompáñame a leer la cita que está en Lucas 1:39.
Lucas 1:39, dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero aquí viene algo que es mucho más. Y dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La gente lee y no se percata. O sea, esta mujer, ¿no es cierto? Esta mujer, en ese momento, cuando María fue a visitarla, cuando el bebé reconoció lo que estaba en el vientre de María, en ese mismo instante, ella fue llena del Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué Dios tuvo que llenarla? ¿Para qué Dios la llenó con el Espíritu Santo? ¿No podía dejarla así nomás tranquilita como estaba? ¿Por qué la Biblia nos dice que sucedió esto? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No nos olvidemos que Juan todavía era nonato. Nonato quiere decir que no había nacido. No había nacido todavía Juan el Bautista y esto estaba aconteciendo. Es decir, que Juan estaba en condición de feto en el vientre de su madre. Y ese niño que no había nacido, que no había visto la luz todavía, pudo reconocer la presencia de Dios. Que este pasaje sirva para callar la conciencia de quienes aprueban el aborto. Amén. Ándele. ¿Cómo se dio esto? ¿Como que no tiene vida el feto hasta que no ve la luz? Anden en aborto. Están asesinando a una persona. Tan simple como ello. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. La Biblia lo expresa de esta manera muy claro. Alábele, alábele. Qué interesante. Juan está en el vientre de la madre y reconoce al otro bebé que está en el vientre de la parienta. Da un salto dentro de ella y de pronto la madre es llena del Espíritu Santo. ¿Dios acaso hace las cosas porque sí? ¿Para qué la llenó del Espíritu Santo? ¿Para qué Dios te da el Espíritu Santo? Para que te guíe a toda verdad, para que te fortalezca, para que te acerque a las verdades de Dios, para que te levante, para que te libere, para que te... ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, ¿cómo puedes cometer semejantes errores de levantarte contra tu hermano o contra tu vecino y decirle, desgraciado, muerto de hambre, veniste a esto, al otro? ¿Cómo es eso? Pregunto, ¿qué clase de nacido de nuevo puede hablar así? ¿Qué clase de nacido de nuevo puede levantarse de juez? Qué tremendo. Wow, mi corazón está sangrando, es la verdad. Este pasaje acalla la conciencia de la gente, porque nos demuestra, ¿no es cierto?, de que ese bebé ahí adentro ya está reconociendo, ya tiene vida. Y esto hay que entenderlo. No necesito ser científico para ello. Está totalmente claro lo que sucedió. Pero hay algo que aún es más relevante, mis hermanos. Es más relevante que el hecho que ese niño aún no nacido tuviera la habilidad de reconocer la presencia de Jesús, sino de que esto tenía algo que ver con él, con su vida, con su destino en la tierra. Eso es más grande aún todavía que el solo hecho de reconocer, que el solo hecho de discernir. ¡Wow! A pesar que no había nacido aún,
que no había visto la luz aún. Esto provocó algo particular en Juan en el vientre de su madre. Provocó regocijo, provocó gozo. Óigame, ¿para qué la Biblia nos dice, no es cierto, que este bebé se había regocijado, había saltado y se había alegrado en el vientre de su madre? No, pues es que había que llenar más páginas, porque para vender, no es cierto, más páginas. Veamos lo que dice. Juan tuvo enorme gozo y celebración en el vientre de su madre. Abra su Biblia, Lucas 1:44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Juan? Apenas escuchó tu voz, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea que él, ese bebé, aún no nacido todavía, que no ha visto la luz todavía, reconociendo al Mesías, reconociendo al Hijo de Dios, reconociendo la presencia de Dios en el vientre de María, siente regocijo y alegría. ¿Por qué? ¿Por qué se goza? ¿Por qué se goza ese bebé? ¿Cuál es el motivo para que ese bebé sienta gozo y alegría? Cuando tú, mi hermano, conectas con el propósito eterno de Dios para tu vida, el gozo del Señor te invade. Y hoy día sigue estando ello vigente. Cuando tú conectas con el propósito de Dios para tu vida, cuando a ti te es revelado y ves que estás en el camino correcto y estás yendo en el propósito de Dios para tu vida, te llenas de gozo y nadie te lo va a poder quitar. Alábele al que vive. El bebé está viviendo eso. Eso es lo que significa esto. Amén. El bebé saltó de alegría. El bebé sintió un tremendo gozo. ¿Por qué? Porque estaba conectando con su propósito eterno. Él había nacido, él iba a nacer, ¿para qué? Para preparar el camino del Mesías. Y ahora está enganchando, está percibiendo que el Mesías está aquí, están viniendo detrás de él. Su destino está correcto, está en la línea, lo va a vivir. El bebé empieza a danzar en el vientre de su madre. Salta de alegría, salta de gozo. Eso es lo que nos pasa. El día que nosotros encontramos el propósito eterno para nuestra vida, soltamos de alegría. Cuando vienes a trabajar a la casa de Dios y Dios te trae, no dices, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Qué privilegio que hayan pensado en mí para servir en la casa de Dios. Cuando yo recuerdo, cuando el Señor me llamó, lo único que faltaba es que me traiga mi sleeping a la iglesia. Podía vivir ahí todo el tiempo. Dejé todo lo que tenía que dejar. ¿Por qué? Porque había empatado con el propósito de Dios para mi vida. Estaba encaminado a lo que Dios quería para mí. Entonces estaba lleno de gozo. Alábele al que vive. Alábele con ganas. El Evangelio de Lucas, o si usted quiere, Lucas en el Evangelio que lleva su nombre, registra elementos de los primeros años de vida del pequeño Juan. Y la idea, ¿no es cierto?, no es solo mostrarnos que Juan estaba en sintonía con la presencia de Dios. Y ojo, que estaba en sintonía con la presencia de Dios desde el vientre de su madre, indicándonos el potencial para el cual crecería en su ministerio, sino que establece el hecho de que esta capacidad debía ser protegida.
Hay cosas que nosotros no sabemos proteger. Muchos de nosotros no protegemos a nuestros hijos. Muchos de nosotros dejamos que nuestros hijos vayan por la vida como vinieron y no los hacemos partícipes para convertirlos en saetas que vayan hacia adelante y lleguen más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Wow. Esta capacidad que ya se está viendo en Juan el Bautista, así de bebé, antes de que nazca, necesitaba ser protegida. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. ¿Y sabe incluso de quién tenía que protegerse esto? Incluso de sus progenitores. Porque aunque usted no lo crea, las madres y los padres somos expertos en fundir la vida de nuestros hijos con sobreprotección, con falta de protección, con sobreatención, con falta de atención, llevándolos a querer que ellos realicen nuestros sueños no realizados. Nos compramos los juguetes que les compramos a ellos, los juguetes que nosotros no pudimos comprarnos. Pero no visualizamos cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos. Y entonces les damos dirección conforme a lo que creemos, a nuestra propia sabiduría. Si usted se da cuenta, este bebé ya estaba mostrando, ¿no es cierto?, que tenía un destino maravilloso, que había una gracia inusual sobre él, que estaba reconociendo la presencia de Dios antes de haber nacido. ¡Wow! 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 3 wow, wow al cuadrado, wow al cubo, wow. No, esto hay que cuidarlo. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Usted cree que el celo del Señor es cualquier cosa? El celo del Señor, el celo de Dios por su casa, el celo de Dios por las vidas. Cuando uno es un genuino líder de grupo de alcance, uno tiene celo por las vidas. Cuando uno es líder de una red y tiene celo por las vidas, que ni uno solo se le pierda, que ni uno solo se enfríe, que ni uno solo se... Porque va a ser demandado de tus manos. Su padre biológico, de nombre Zacarías, no le creyó al ángel que Dios le había enviado para darle a conocer el futuro nacimiento de su hijo. Zacarías, un hombre de Dios, no reconoció, no le creyó al ángel de Dios, a ese ángel que Dios mandó para decirle: ¿sabes qué? Vas a ser padre de un hijo. Ulu, Runa, testarudo, que no quiere entender lo que Dios le está hablando y está tergiversando el tema. No. Y entonces, esta es la razón por la que Dios lo enmudeció. Candado a su boca durante todo el tiempo que duró el embarazo de su mujer. ¿Por qué? Porque como él no creyó, de la abundancia del corazón habla la boca. El padre mismo iba a maldecir a su hijo. Porque iba a sacar a relucir su incredulidad. Y Dios dijo: no te lo voy a permitir. Amukimai. Ferme le bouche. Cierra la boca. ¿Hay alguien que diga amén? Ahora está entendiendo el por qué. El por qué. Porque él estaba con un corazón incrédulo. Sí, siervo de Dios. Sí, hijo de Dios. Sí, sí, del pueblo de Dios. Sí, orador. Sí. Pero, porque aquí adentro, ¿qué cosa había? El cochambre de la incredulidad. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Su lengua fue liberada solo después que respondió en obediencia al mandato del Señor.
Cuando Dios le dijo, le vas a poner por nombre Juan. ¿Cómo que Juan? Si los hijos, el primogénito tiene que llevar el nombre del papá. Esa es la tradición, esta es la costumbre. Dios ha dicho, se va a llamar Juan. El otro había estado callado 9 meses. Quería hablar. Y cuando se acercaron a decirle, ¿y ahora qué se va a llamar el niño? Se va a llamar Juan. Porque Dios le dijo, ahí se soltó otra vez su lengua. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. De esto tenemos que aprender. Muchos de nosotros con nuestra boca somos los primeros en maldecir, ¿qué cosa? La vida de nuestros hijos, de incapacitarlos, hablando sobre ellos humedad y media, protegiéndolos, sobreprotegiéndolos, abusando de ellos. Óigame, ¿sabe qué? Con todos nuestros desequilibrios, porque no tenemos comunión con el Dios Altísimo. En este caso, Dios decidió proteger la vida de él de esta manera, para que su propio progenitor no lo maldijera con su incredulidad. No era para promocionar la escuela de mudos. ¿Hay alguien que se está gozando este día? Donde viene la verdad te hace libre. Alábale al que vive. Y pastor, ¿qué importancia tiene esto? No, pues mi hermano, esto es importante. No, ni siquiera es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque está establecido esto que dice el libro de Proverbios. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo? Sí, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios, la que no cambia, la que va a ser aplicada sobre tu vida y sobre la mía. Cuando tú maldices a tu hermano, cuando tú indicas esa palabra, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Wow! Y entonces vino y le tapó la boca para que no maldijere el futuro de su hijo. ¿Hay alguien que diga amén, gloria a Dios? Alábele usted al que vive. Alábele. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando este día a su corazón. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si Zacarías, el padre de Juan, hubiera permanecido en un estado de incredulidad, él mismo podía haber matado con sus palabras el propósito de Dios. Sí, él podía haber matado el propósito de Dios en la promesa que le había sido dada para su hijo. ¿Por causa de qué? De su incredulidad. ¿Cuántos de nosotros, no es cierto, estamos esperando que suceda algo que un profeta nos dijo y nosotros ya nos hemos encargado de matar sin darnos cuenta la palabra que estaba ahí para nosotros? Es increíble, mi hermano. Más tarde, sus palabras, las palabras de su progenitor, las palabras de Zacarías, sus palabras habladas conforme a la voluntad de Dios fueron clave para liberar a Juan y hacer que él alcance su destino. Luego, ¿no es cierto?, cuando él entendió, cuando la incredulidad salió de su corazón, cuando él comprendió a lo que estaba llamado su hijo, él fue instrumento poderoso para encarrilar a su hijo, para alcanzar el destino que Dios había preparado para él. Amén, amén. Pero hubo una etapa en que hubo de protegerse al niño hasta de la boca del padre. ¡Wow! ¿Y qué de Eli? ¿Y qué de la Eli? Elizabeth. Juan fue protegido también por su madre, por Elizabeth. ¿Y cómo fue protegido? Elizabeth ocultó su estado de gravidez durante 5 meses. ¿Por qué? Porque la mujer era grande.
mayor. Y no iba a faltar, ¿no es cierto?, el amigo, la amiga, el pariente que le diga: ¿cómo pues tan vieja te has animado a tener hijo? Te va a salir lelo, te va a salir a rayas, te va a salir con la nariz torcida, te va a salir chueco. ¿Cómo pues tan vieja? ¿Me está entendiendo? Porque la gente se mete a hablar, se mete a opinar. ¿No es cierto? ¿Cómo se te ocurre? Pues debías haber tenido cuando eras joven, no pues ahora a estas alturas del partido. ¿Cómo vas a tener un hijo así? Te va a salir chueco. Ella no estaba todavía lo suficientemente fuerte por todo el tiempo que había pasado su vergüenza. No se olvide que ser estéril en aquel tiempo era vergonzoso. Y esta mujer no estaba preparada para soportar lo que le iban a hablar y le iban a decir todas las personas que le iban a decir acerca de su embarazo. Y ella quería precautelar el futuro de su hijo. Para eso necesitaba la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo. Hay alguien que diga amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Ándele. Entonces, solo cuando el embarazo se hizo evidente, cuando empezó a aflorar la pancita y ya no se podía ocultar, entonces recién ella, ¿no es cierto?, permitió que la gente se diera cuenta que estaba esperando. La idea de ello fue evitar que Juan fuera expuesto a palabras descuidadas de parte de otras personas que pudieron haber afectado lo que Dios quería hacer. Ahora, como sé que en el pueblo de Dios hay gente inteligente que va a decir, no va a faltar alguien que diga: oiga, pastor, medio raro, ¿no es cierto? Porque ¿acaso los propósitos de Dios no se iban a cumplir a pesar de lo que los hombres pudieran decir? ¿No ve? ¿Acaso no podía cumplirse? Es posible. Sí, mi hermano, es posible que se hubieran cumplido a pesar de lo que los propósitos de Dios se hubieran cumplido a pesar de lo que los hombres pudieran decir. Pero, ¿por qué quiere Dios que conozcamos el efecto de nuestras palabras si es que en realidad no tiene ninguno? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejó escrito en Proverbios: la muerte y la vida están en el poder de la lengua? ¿Por qué quiere Dios que nosotros conozcamos el efecto de nuestras palabras si es que en realidad esas no tienen ningún tipo de efecto, no tienen ningún tipo de poder? Cuando tienes el Espíritu Santo, número uno, tienes que tener temor de Dios, respeto, y tienes que buscar la guianza de Él y buscar tu comunión, y no actuar conforme a tus preceptos o a tu cuadratura mental, porque puedes cometer grasos errores. Busca la guianza de Dios. Busca la guianza de Dios para casarte. Busca la guianza de Dios. No digas, hago esto por esto. No. Señor, esto es lo que debería ser. ¿Qué dices tú? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? En ese caso, ¿no es cierto? Entonces se quedó bien claro. Si Dios quiere que conozca el efecto de las palabras que tenemos nosotros, por algo es. No es, hermano, ¿no ve? ¿Hay alguien que diga amén? Por eso esta casa, yo desde que me acuerdo que entré, esta casa ora por la nación. Bendice esta nación. Es una disciplina de vida orar por la bendición de tu país. Porque conforme le vaya a tu país, nos va a todos. Así que esos 5 meses que ella estuvo guardando sin mostrar su embarazo, que Elizabeth estuvo allí
fueron suficientes. ¿Para qué? Para que ella se fortaleciera. Ella fortaleciera su fe. ¿Para qué? Para contrarrestar las maldiciones bien intencionadas que la gente podría hablar. Sí, mi hermano, las maldiciones bien intencionadas que la gente habla. Porque la gente habla hasta por los codos de lo que no sabe, sino de lo que cree o de lo que le dijo su abuela. No, ¿cómo? Uy, tan vieja, ¿cómo te vas a embarazar? Dios mío, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? ¿Te vas a quedar en el parto? ¿Te vas a desangrar? Cuánta cosa, ¿no es cierto? La gente anda y habla de memoria. Solo con fe y confianza respecto a su llamado, ella pudo fortalecerse para resguardar la unción de su hijo no nacido todavía. Hay cosas que no se pueden guardar con plata. Hay cosas que no se pueden guardar con dinero. Hay cosas que no se pueden guardar con gritos. Hay cosas que no se pueden guardar con valentía. Hay cosas que se pueden guardar solo con unción. Por eso enseña la palabra, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No vaya a entrar aquí juicio contra nadie, peor si no sabes. Nunca hables de los rumores del internet. Fermez-les bouches. Es más sabio a veces callar. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Generalmente es más sabio callar que andar hablando desde nuestra carne o desde nuestro pobre entendimiento. Una vez más me he tomado una libertad. He preparado un pequeño resumen de lo que acabo de predicar para que clavemos bien el clavo en nuestro corazón. El ministerio de Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía dada por Isaías. Eso ya marca una diferencia. Él tuvo un nivel de gracia inusual en su vida porque pudo reconocer la presencia de Dios aún antes de haber nacido. Tuvo la habilidad de reconocer la conexión que la presencia de Jesús tenía con su destino en la tierra. Lucas establece, el evangelista, establece el hecho de que esta capacidad de Juan debería ser protegida. Había que evitar que Juan fuese expuesto a palabras descuidadas que pudieron haber afectado lo que Dios quería hacer. No maldigas tu tierra, bendice. ¿Por qué quiere Dios que conozcamos el efecto de nuestras palabras si en realidad no existe alguno? Generalmente, callar es más sabio que hablar desde nuestro entendimiento. Pongámonos de pie. Padre amado, te pedimos este día que tu palabra, Señor, dé fruto, Padre amado, Señor, en nuestro corazón, traiga luz, Altísimo Dios. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado, Señor, ayudes, Padre amado, Señor, a cada uno de nosotros a cuidar lo que hablamos, a cuidar nuestro corazón y a cuidar lo que hablamos. Unánimes este día, bendecimos, Padre amado, Señor, la nación que nos has dado. Bendecimos Bolivia con todos sus departamentos, Señor. Bendecimos a los bolivianos, nos gusten o no nos gusten, rubios, morenos, afros, lo que fuere, Señor.
bendice nuestra tierra, Señor. Este día, Padre amado, Señor, hemos entendido que tenemos palabra que tú nos has dado y hemos de cuidarla para bendecir, Señor, para construir, para edificar, y hemos de alejarnos de aquello que no edifica. He de callar la soberbia que se levanta fruto de las heridas del corazón, y de pedir sanidad para el corazón de todos los bolivianos, los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús, porque Jesús fue a la cruz del Calvario por todos y cada uno de ellos. Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor amado, porque nos has preservado la vida, Señor. Gracias porque nos has guardado en esta pandemia, poderoso Dios. Gracias porque no hemos muerto de hambre, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado. Sea cual fuere la situación, tú siempre has estado ahí para nosotros. En medio de la maldad, Padre amado, tú nos has guardado y nos has precautelado en nosotros, Señor. En medio de la enfermedad y la pandemia, nos has guardado. Estamos aquí para levantar manos sin ira ni contienda, Señor, y para hablar palabra de bendición. Dios bendiga a Bolivia. Dios bendiga a la nación que nos has regalado. Hay que cuidarla, Padre amado. Hay que cuidar lo que tú nos has regalado, Padre amado, y en el nombre de Jesús sea aclarado en nuestro corazón tu propósito, Señor, y sean sanadas todas nuestras diferencias. Dios los bendiga.